Reúnanse, vengan, júntense todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros esta mañana, ya estamos listos para poder proclamar la palabra del Señor, para poder exaltar su nombre sabiendo que hay una máxima autoridad, sabiendo que hay un creador de todas las cosas, quien dice lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no somos Dios, Él es Dios y lo proclamamos como tal y así lo creemos, y al abrir su escritura entendemos que nos encontramos con una verdad absoluta y no solamente eso, con un Dios majestuoso, lleno de misericordia, lleno de paciencia, pero al mismo tiempo un Dios santo y justo, que no dará por inocente al culpable, que sin embargo ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te doy la bienvenida una vez más, donde quiera que estés. Gracias por estar con nosotros esta mañana, aquí en Esenciales. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y está conmigo mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Qué importante es comenzar el día tomando en cuenta la palabra del Señor, ponerla en nuestro corazón y más tarde buscar oportunidades de practicarla. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. ¿En qué? En seguros de casa, en seguros de auto, seguros para trabajadores, proyectos, autos comerciales, locales comerciales. Acércate a Omega Insurance, 20 años de experiencia los respaldan. Y bueno, pues recuerda dos locaciones, 673 Avon Road, 1285 de Getwell Road. Y Be Happy Yard Signs busca sus servicios en Facebook, en la página de Facebook a Lucía, hermosos mensajes de amor en tu jardín, y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano y todos aquellos que se han unido para que estos programas sucedan. Gracias por su amor, por la verdad, su compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Y nos vamos directamente al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el libro de los desenlaces, con la adoración al Redentor. Así es muy importante este capítulo porque nos está dando la antesala del juicio. El Cordero de Dios se ha levantado, ha tomado este rollo con 7 sellos, el cual representa el título de propiedad de la tierra. Está por arrancar de las manos del usurpador lo que le pertenece a él por herencia. Él es el heredero oficial, y damos gracias a Dios en este momento porque nosotros estamos viendo que las cosas como están ahora no se van a quedar así. Dios está en perfecto control, está en su trono sentado y Él viene a establecer todo aquello. Y lo que estamos viendo es ni más ni menos que todo lo que ganó el Cordero con su preciosa sangre, ¿verdad? Es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, lo que el Señor ganó, ¿verdad? Para todos nosotros. Él no nada más vino a hacer una religión y que todos tuviéramos un pensamiento bonito y que nos portáramos mejor y que tuviéramos una vida más bendecida y tuviéramos ahí algo de esperanza, que nos va a ir bien con dinero, con que no nos vamos a enfermar y que tengamos un ídolo ahí guardadito o una imagen guardada que nos dé para que pues no nos caiga las malas vibras. No es así. Él es el Dios eterno, y cuando fue a la cruz del Calvario pagó para nosotros una salvación, dice Pedro, una salvación tan grande, eterna, ¿verdad? Salvación, hizo una victoria total contra el reino de las tinieblas, contra el usurpador, y es lo que estamos por ver. Me encanta y me emociona ver en primer lugar a Dios sentado en su trono, extendiendo su mano derecha. Él es el Rey, Él es Dios, y eso es algo que nosotros los creyentes debemos de proclamar en nuestro evangelio, en nuestro evangelismo. Toda esta cuestión de una evolución es falso, toda esta cuestión de que somos nada y todo este tipo de que somos un accidente y todo este tipo de ideologías y filosofías humanas
salidas de la imaginación y del corazón perverso humano, que no tienen ningún lugar donde establecerse, sino que solamente alguien porque las dice. Nosotros establecemos la verdad desde la palabra de Dios, un libro sin igual, un libro que manifiesta por todos lados que es la palabra de Dios. Quien quiera que hable de él es porque no lo conoce, ¿verdad? Quien quiera que lo minimice es porque no ha entendido, ni siquiera se ha acercado para darse cuenta, y obviamente no conoce al Señor. Pero es importantísimo darnos cuenta que estamos establecidos en lo que Dios ha dicho, y Él nos dice claramente que viene este tiempo final, y este libro de los desenlaces nos está mostrando a este maravilloso Cordero de pie, listo para levantarse. Es interesante cómo dice como inmolado, pero está de pie. O sea, sí, fue, pero resucitó. Es por eso que está de pie este Cordero inmolado. Y bueno, pues hay que ahondar un poco más acerca de esta sangre, ¿no? Porque viene a hablarnos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, ¿no? Con su sangre nos redimió, claro, ¿verdad? Y gracias a eso todo dolor, toda angustia, toda violencia, toda condenación, todo lo malo que tú puedas ver en el mundo va a ser destruido, va a dejar de existir, ¿verdad? Y todo lo que se perdió en Edén, por eso el Evangelio no comienza en Mateo, el Evangelio comienza en Génesis y se concluye en Mateo, se concluye en el Evangelio. Y aquí en Apocalipsis 5 vemos todo el plan de redención cumplido. Así es de que es algo maravilloso y es lo que estamos viendo. Y todo esto que estamos diciendo es gracias a lo que acabas de mencionar, lo que dice el versículo 9. Con tu sangre nos redimiste. ¿Qué es redención? ¿Verdad? Inmolado. ¿Qué significa esto? Que el Señor fue literalmente, esa palabra, el Cordero inmolado, fue muerto por nosotros. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos leyendo que el Cordero de Dios ha tomado de la mano derecha, este Cordero de Dios inmolado ha tomado de la mano derecha al Padre, ¿verdad? Y nos dice el versículo 9, que fue donde nos quedamos. Dice desde el 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, ya vimos estos seres que guardan la santidad de Dios, los 24 ancianos, quienes representan a la iglesia arrebatada, ya con sus coronas y adorando al Señor, ¿verdad? Dice, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya hablamos un poquito de las arpas, que representan toda profecía de Dios por cumplirse. Ya hablamos acerca de estas copas de oro que representan cada oración de aquellos creyentes que, por ejemplo, estaba escuchando a una mujer en Finlandia, una diputada que enfrenta 6 años de cárcel por haber citado la Biblia. Otro pastor de 70 años en Reino Unido también fue arrestado por predicar Génesis 1, simplemente mencionar Génesis 1, donde dice que varón y hembra nos creó. Estamos en ese tiempo, ¿verdad? Toda esta injusticia que estamos viendo, que quizá pueda mostrarnos, y que nos está mostrando la injusticia del mundo, ¿verdad? Todo eso está por cada oración de Señor, manifiesta tu justicia, porque Satanás parece estar ganando. Todas estas cuestiones están en estas copas y van a ser respondidas. Dice que cuando hubo tomado el libro, bueno, ya vimos esto, en las oraciones de los santos, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hasta ahí vamos en esa parte, ¿verdad? Y nos está diciendo qué nos ganó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que ganáramos esta victoria? Porque el Cordero fue inmolado, porque con su sangre nos has redimido, ¿verdad? Esto es importantísimo, recordando que esto es el Evangelio. La paga del pecado es muerte. El Evangelio tiene todo que ver con el pecado y tiene todo que ver con la justicia de Dios. No debemos olvidar eso, porque pensamos que el Evangelio es otra cosa. Son las buenas noticias de que ya no me va a ir mal. No necesariamente, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Pero esta es la paga del pecado de la muerte. Todo sistema religioso, por ejemplo, nos viene del Antiguo Testamento, nos muestra esto con claridad, porque estamos hablando de un cordero inmolado, ya lo hemos visto, ¿no? Este cordero inmolado que es literalmente degollado o cortado de su garganta, muerto,
¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Precisamente por la justicia de Dios que ha sido transgredida, que exige que la paga del pecado es muerte, que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos esto como exigía un sustituto que muriera por el pecador para ser librado de la muerte, ¿no? Inmolado es esto, el cordero tenía que estar ahí cuando tú pecabas por ignorancia, por equivocación, ¿verdad? No habla de un pecado de rebeldía, porque dice que ese tenía que morir cuando era rebelde, pero sí, tú pecabas, habías transgredido la ley, algunos de los mandamientos, las cosas que Dios te había dicho que no hicieras, te dabas cuenta, tenías que llevar tu corderito, ¿verdad? Tenía que ser de determinada edad, sin defecto, ¿verdad? Lo tenías que llevar al tabernáculo donde estaba el lugar santísimo que representa la habitación de Dios. El sacerdote te recibiría, lo inspeccionaría en la entrada, lo vería, luego mientras lo llevaba lo traía hacia el altar, ¿verdad? Tú confesarías tus pecados antes del altar. Confesarías tus pecados, ¿verdad? Diciendo, hice esto, aquello. Pondrías tu mano sobre la cabeza del cordero. El sacerdote procedería a, con tu mano en la cabeza del cordero, degollar el cordero, de manera que si tú lo llevabas sintieras la muerte, el temor, el último suspiro de este cordero, que te dieras cuenta de lo que cuesta transgredir la justicia de Dios, literalmente que olieras su sangre, que vieras la muerte de tu sustituto, que entendieras que el pecado es algo muy grave delante de Dios y que si tú eres perdonado ahora es porque alguien sustituto tuyo que no tenía culpa, que no tenía defecto, tuvo que haber muerto por ti. Y eso es lo que sucedió con Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue inmolado y esa sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario fue ese pago de nuestra redención y de la libertad del mundo entero. Sí, Jesucristo se presentó como eso, como el sacrificio que tú y yo teníamos que haber presentado, y por eso fue inmolado, traspasado. Acuérdate lo que dice Isaías, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado, una corona de espinas. O sea, fue terrible el castigo. Estaba yo escuchando que cuando hicieron esta película de Mel Gibson, el actor que representaba a Jesús, cuando le daban los latigazos ponían una tabla. Sin embargo, la persona que le dio el azote se le fue un poquito fuera de la tabla y le tuvieron que dar 15 puntadas. Imagínate, un poquito. Así es. Ahora, imagínate literalmente cómo quedó la espalda de nuestro Señor. Así es, imagínate eso, si fue solamente un accidente. Y esto es el punto. Nos damos cuenta que toda la redención, el evangelio, el perdón de pecados, la redención de este mundo, ¿verdad? En los próximos capítulos del 6 al 19, todo eso converge en la cruz del Calvario, en el derramamiento de Jesucristo, de su sangre, ¿verdad? Eso es lo grave y lo serio del pecado. Vivimos en un tiempo donde el pecado se minimiza, donde eso no importa, Dios no existe, yo hago lo que yo quiero. Eso quita esa palabra religiosa, no me ofendas, no seas intolerante, no des discursos de odio. No, discursos de odio son los nuestros, por precisamente vivir en un mundo de pecado, negando a Dios, y Dios mismo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos oren al arrepentimiento. El pago de la redención, el pago del perdón es ni más ni menos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que ahorita está recibiendo toda esta adoración. Fíjate, lo que dice otra parte en cuanto a la redención es esto. Redención es esta palabra que se utiliza cuando alguien es secuestrado, sí, y se le paga. Sabes que la voy a dejar ir libre si me pagas tanto. Ese pago se llama la redención, ¿verdad? Lo vas a redimir con tanto dinero, ¿no? Y realmente eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. No lo entendemos especialmente cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que verdaderamente el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Pero estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos atrapados por nuestro pecado, ¿verdad? Como lo hemos visto, cadenas. El que peca es esclavo. Estábamos en mazmorras de tinieblas y el Señor pagó por nuestra libertad. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a ustedes. Wow.
¿cómo toman sentido estas palabras, verdad? Sí, claro. Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de tu manera de vivir vacía, ¿verdad? Rescatado implica esto, ¿verdad? Se pagó el precio, ¿verdad? De esa manera de vivir que vivíamos sin entendimiento de quién era Dios, ajenos a los pactos, con una religión, pero ignorantes totalmente de lo que el Dios vivo realmente exigía: arrepentimiento, perdón de pecados, sin entender que tenemos que sobre nuestro cuello estaba una guillotina literalmente por nuestro pecado, ¿verdad? Porque la Biblia de Dios nos enseña que Dios está airado o enojado todo el tiempo contra el pecador, contra el pecado, con las dos cosas. Sí es cierto que de tal manera nos amó, pero debemos entender que mientras somos pecadores somos enemigos de Dios. Y por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo. ¿Verdad? Obviamente no es automático, hay que creer, hay que confiar, hay que arrepentirse, ¿verdad? Que son respuestas precisamente de lo que Dios ha hecho en nosotros, que es por fe, ¿verdad? Confiar, creer en lo que Dios dice de nosotros. Y mira lo que dice aquí, que fue con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, teniendo esta imagen de aquellos corderos y ya destinados desde la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Entonces no olvides esto, la verdadera libertad es la libertad de la esclavitud del pecado. Muchas veces pensamos que la libertad de los cristianos, pues es, como te digo, es hacer faramaya dentro del culto o lo que sea. Esa no es la verdadera libertad, porque pensamos que nuestro problema es el legalismo. Bueno, hay un problema en el legalismo, pero no es ese el mayor problema. Claro. El problema del ser humano se llama pecado. Y es precisamente, el mundo presume que libertad es hacer sin restricción las maldades que su cuerpo le exija, ¿verdad? Lo que le dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, cuando en realidad es esclava de su pecado, es esclavo de su temor, de su odio, de su envidia, de su orgullo, de su lascivia, de su codicia, de sus vicios, de sus adicciones. Sí, y esto no se siembra en la sociedad de un día a otro, se va sembrando paulatinamente, poco a poco. Escucha las canciones que hace 20 años comenzaron a surgir, cómo marcaron la generación de padres, ¿verdad? Que hoy son padres, niños en ese tiempo que hoy son padres, cómo marcaron esta desenfreno, no me digas nada, no queremos autoridad, somos independientes, no existe Dios, hacemos lo que mejor nos parece, y ahora estamos viendo la cosecha, ¿no? El Así resultado de todas esas cosas. No es una cuestión paulatina, es algo que se va sembrando a lo largo de muchos años, ¿no? Así es esta cultura anti Dios, ¿verdad? Sí. El problema es que tengo autoridad sobre mí, sí. El problema es que no me dejan hacer lo que me da la gana, y pensamos que eso es, el problema son los opresores, entre comillas, ¿verdad? Sí. Cuando realmente todo eso es una mentira vil, satánica, del corazón perverso y engañoso, ¿no? Pero es muy importante entender esto, ¿no? Sí, es por eso que tienes que pensar y definir qué es libertad para ti, qué es libertad, porque eso tiene una convicción muy fuerte en tu pensamiento, en tu vida, en tu conducta, en tus decisiones. ¿Qué es libertad? Así es. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos hablando de esto porque cuando la palabra de Dios dice que nos ha redimido, ¿verdad? Tiene que ver que nos ha rescatado, ¿no? Es algo importantísimo que nosotros debemos de entender como creyentes y crecer en este conocimiento, en este entendimiento, ¿verdad? Que antes éramos esclavos de nuestro pecado, y dejar en claro esto, ¿no? Entregarte a tus pecados no es libertad, porque muchas veces esa es una de las cosas con las que los creyentes batallamos tanto, claro, ¿verdad? Pregúntale a un adolescente, Un adolescente quiere ser libre de la autoridad de sus padres, un adolescente quiere ser libre para, según él, poder vivir la vida y hacer lo que quiere, ¿no? Ahora pregúntale a una pareja que esté en problemas, también quieren ser libres el uno del otro. O sea, este mundo te pone y te instruye, ¿verdad? Te adoctrina a una falsa libertad. Sí, y tu corazón perverso, porque también la Biblia dice precisamente que esa es una de las marcas del incrédulo, la rebeldía. Sí. Por eso Jesucristo, una de las cosas que dice es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Se requiere esta humildad, una posición que tú tomas
de estar abajo al ras, eso significa humildad, y mansedumbre, que es fortaleza sujeta a control, que no es otra cosa sino ponerse bajo las órdenes del mando de alguien más. Y Jesucristo era manso y humilde de corazón, y nos muestra cómo la única manera en la que se da esta libertad, se da la paz, la armonía, el orden, es cuando la gente se pone bajo la autoridad, ¿verdad? La ley no es el problema es el corazón perverso y rebelde. Y hoy que todo lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama malo y ofensivo, ¿verdad? Y ofensivo, estamos viendo todo este desastre, ¿verdad? Ven lugares como California, lugares como donde está Minnesota, todos estos lugares donde se ha soltado esta supuesta utopía que cuando quiten toda autoridad y que quiten la policía y que quiten todo el mundo, vamos a ser felices. Y lo único que está pasando es que la violencia se está multiplicando, la injusticia se está multiplicando. O sea, está algo terrible por decirle no a Dios, darle la espalda, por pretender una supuesta libertad, que es literalmente un engaño satánico. Es ven, haz lo que tú quieras y cuando lo logres vas a ser libre y feliz. Y no es cierto, es una mentira. Es una mentira porque entras en una situación de vacío espiritual que te lleva al engaño de muchas veces comenzar a entregarte más y más, a buscar satisfacción en todo lo que son las adicciones, a buscar satisfacción en cosas que literalmente te hacen esclavo cada día más de tu pecado, esclavo de la incertidumbre, esclavo de la falta de saciedad, porque obviamente Dios nos hizo con este espacio para necesitarle, con ese vacío que solamente Él puede llenar. Así es, entonces libertad, la verdadera libertad es ser libres para amar lo que Dios ama. Claro. Libertad, nos dice en Gálatas capítulo 5 que o somos esclavos, ¿verdad?, de nuestra naturaleza pecaminosa y la maldad, o por amor somos esclavos de Jesucristo, pero nunca hay un momento en el cual verdaderamente estamos libres, ¿verdad? Esta cuestión también del libre albedrío que se lleva a un extremo, ¿no? Hay una libertad que tenemos de escoger diferentes cosas, pero aquí nos llama y nos está mostrando la palabra con toda claridad esta cuestión, ¿no? Y nosotros debemos entender que no podemos, o somos libres de Dios, supuestamente, y esclavos del pecado, o somos libres del pecado y somos esclavos por amor del Señor. Claro, porque ya hubo un sustituto, porque alguien pagó el precio del rescate, aún sin que tú te dieras cuenta, aunque tú no tuvieras la conciencia de ese pago, pero ese pago sucedió, ¿no? Y es la imagen que estamos viendo, este cordero como inmolado, de pie, ya en esta representación, recibiendo el rollo directamente de la mano del Padre, y va a empezar a desatar esos sellos, porque no se halló nadie digno, ¿no? Así es. Entonces, por eso ahora en cuanto a la libertad, en cuanto a tu pecado, tienes que comenzar a cambiar este tipo de cosas, y también puedes hacer un inventario y saber qué es aquello que te está aprisionando, ¿verdad? Porque si tú, por ejemplo, en la práctica no estás teniendo tiempos de devoción, si no estás creciendo en tu amor por el Señor, en tu amor por los demás, si no te estás pareciendo más a Cristo, hay algo ahí, hay cosas que te tienen aprisionado, cosas que tú tienes que soltarte, porque Jesucristo ya te libertó, ya te hizo libre. Si eres creyente, ¿verdad? Se habla mucho en ese tiempo, es que soy cristiano, pero no puedo dejar aquello. No, tienes que saber que esas son mentiras. En Cristo hay libertad plena y puedes ser libre de lo que seas, de cualquier adicción. Hay gente que no puede dejar el cigarro, no puede dejar diferentes cosas, ¿verdad? Pero porque no quiere, porque en Cristo hay libertad total, ¿no? Cada vez que uno se entrega a sea televisión, sea lo que sea, cualquier cosa que te niegue, ¿verdad? Tú mismo, amarte a ti mismo, todo eso debes de entender que no es libertad. Es que me quiero relajar, así de que traigan unas chelas. O sea, ten cuidado con todo ese tipo de cosas. Es que quiero ver la televisión. Tienes que aprender y darte cuenta y pedirle a Dios que te muestre lo que realmente te está aprisionando y no te está libertando, ni te está dando, ni te está relajando, sino al contrario, te está aprisionando, te estás poniendo una vez más grilletes en las manos y en los pies, y tú mismo te estás metiendo a mazmorras, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, donde hay muerte. La paga del pecado es muerte, y nosotros nada tenemos que ver con la luz. Por eso ahora que estamos en Cristo, somos llamados a la santidad.
somos llamados a amar la justicia. Antes, ¿qué hacíamos? Huíamos de eso. Claro. ¿Verdad? Que no, y no, ahí viene el aleluyo, que ni me hable de esto, que no... Te no, escondes. Te escondes, que no me vengan a hablar de eso. Yo voy a mis pecados, ¿no? Pero nosotros debemos de entender que cuando vino Cristo nos libertó. Y hemos hablado mucho de eso. Ha cambiado nuestra relación para con Dios, que antes huíamos de Él. Y ha cambiado, se supone que también ha cambiado nuestra relación para con el pecado. Antes lo amábamos y huíamos de Dios. Ahora amamos a Dios y aborrecemos nuestro pecado. No podemos decir aborrezco el pecado, perdón, no puedo decir amo a Dios, pero todavía amo mi pecado. Eso no es posible. O amas a uno o amas al otro. No puedes servir a dos amos, ¿no? Sí, y esto sucede solamente cuando tú tienes una relación con Dios a través de la palabra, cuando estás realmente unido en la comunión y el compañerismo de la iglesia local. Es por eso la importancia de discipularte, la importancia... No sucede porque vayas el domingo y abras tu Biblia solo el domingo. Sucede cuando realmente tomas el compromiso y entiendes la importancia de estar lavándote con la palabra de Dios cada día. Es una manera de vivir constante, ¿verdad? Es un hábito que estableces de por vida, no solamente cuando estás en un discipulado por las 12 semanas del discipulado. Los discipulados son cosas para que tú puedas establecer una relación con Dios de por vida. Sí, para que crezcas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos eso. Todavía tenemos ese pensamiento de religión, de que por ir y meterme a un lugar, por arte de magia, algo me va a caer encima. Ya Dios me va a bendecir porque ya cumplí. Ten cuidado con ese pensamiento de religión. Eso no es lo que Dios te pide. No te sirve de nada el que vayas y te sientes a un lugar y estés ahí con tu persona, pero tu mente en otro lugar, ¿verdad? Siempre pensando en otra cosa, siempre tu amor, tus deseos, todo lo que tienes todavía le pertenece a este mundo y todavía anhelas lo que Dios aborrece, ¿verdad? Esa no es la cuestión es que hayas recibido un nuevo nacimiento, es que hayas nacido de nuevo por Cristo, hayas entendido el Evangelio y hayas sido libertado de tus tinieblas. Eso es algo que tienes que pensar. He sido en verdad libertado de mis tinieblas. Acuérdate, piensa en eso. ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Cuál es tu relación con cada una? No lo que tú crees que es pecado, sino lo que Dios dice que es pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin Cristo, como lo mencionaba antes lo amábamos, anhelábamos nuestro pecado, procurábamos nuestro pecado, presumíamos nuestro pecado, sí, dependíamos de nuestro pecado, sí, porque pensábamos que sin Él no íbamos a ser felices, no nos íbamos a divertir, ¿verdad? Huíamos de la luz, de la verdad, rechazábamos la luz, ¿verdad? Planeábamos nuestro pecado y después saboreábamos nuestro pecado, pero se supone que hoy lo aborrecemos porque hemos sido libertados de ello, porque nos dimos cuenta el costo tan alto que era un pequeño pecado, ¿verdad? Como pequeño placer nos costaba todo. Tu relación con las demás personas, el dañar a otros, el ser dañado tú, el ser reducido a un bocado de pan, el ser totalmente corrompido, ¿verdad? Llega el momento en el que el pecado te deja irreconocible, te deja totalmente desfigurado a ti y todo lo que te rodea, ¿verdad? Entonces Jesucristo nos libertó y hoy tiene que haber cambiado tu relación para con el pecado y tu relación para con Dios. Hoy aborrecemos el pecado, amamos la luz, ¿verdad? Anhelamos nuestra santificación. Estamos esperando el día que este cuerpo sea libertado de todas esas tendencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pago por nuestra libertad se dio y el pago fue eficaz. Y una redención no nada más espiritual, sino física, porque con su sangre Jesucristo pagó por la libertad del universo entero y de esta creación que ahorita la vemos padecer y sufrir precisamente porque está bajo maldición, no porque haya un calentamiento global por usar popotes o algo por el estilo, no, sino porque ha llegado precisamente a este punto. El hombre le dio la espalda a Dios, pero viene la libertad en Cristo. Vamos a un pequeño corte, no te vayas, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este versículo que nos dice que con su sangre nos redimió, ¿verdad? Y es algo interesante, como dice aquí, que con su sangre nos redimió para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto es importante, para Dios. Para Dios es algo que tienes que observar, porque antes pertenecíamos a las tinieblas. Antes éramos hijos de desobediencia. En otro tiempo éramos hijos de nuestro padre Satanás, ¿verdad? Esto es algo que debes de ver, de darte cuenta que solo hay dos lugares, dos opciones.
O eres parte del pueblo de Dios, hijo de Dios, o eres parte del reino de las tinieblas, hijo de Satanás. En una ocasión ahí estaba Jesucristo hablando con esta gente, diciéndole, ¿verdad? Pues crean en mí. El Señor les estaba hablando a los judíos. Y ellos estaban diciéndole, pues tú quién eres, ni sabemos ni de dónde vienes, o sea, diciéndole, quedó muy raro ese asunto de que naciste de una virgen y todo este asunto, literalmente diciéndole a Jesús, eres un bastardo. Sin embargo, el Señor les dice, nosotros, dice, yo, ¿verdad? Soy hijo de Abraham. Y ellos yo vi a Abraham y Abraham predicó acerca de mí. Sin embargo, ellos le dicen, tú eres hijo de Abraham si no tienes ni 50 años y ya dices que viste a Abraham. Y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es bien importante que cuando esto sucede, ¿verdad? Ellos les dicen, si ustedes fueran hijos de Abraham, porque ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y en ese momento él les dice, bueno, si fueran hijos de Abraham, creerían en mí, ¿verdad? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Entonces esto es importantísimo darnos cuenta que debemos de revisar las obras de quién practicamos, a quién nos parecemos, qué surge de nuestra boca, qué es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando en realidad en nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Los planes que tenemos, las cosas que hacemos, ¿dónde está Dios en nuestra mente? Y qué son esos impulsos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, como vimos, ha sido libertado y manifiesta las obras del Padre que tiene. Siempre decimos esto, ¿verdad? Pero un mexicano le gusta el chile, ¿verdad? Y no tienes que enseñarlo, ¿verdad? Y así cada uno de donde tú seas, hay cosas que te caracterizan, ¿verdad? Tú tienes un apellido y nadie te tiene que decir, aunque nunca hayas visto a tu papá biológico en tu vida, el día que lo veas te das cuenta que te pareces a él porque hay características de él, ¿verdad? Que están inherentes en ti. De la misma manera, ¿verdad? Un hijo de Dios manifiesta las características del Padre que tiene. Sí, porque ha cambiado de naturaleza, ahora tiene la naturaleza divina de Dios en el corazón, o sea, es algo sobrenatural, como el Espíritu Santo viene y te sella como las arras de la herencia hasta el día que Jesucristo regrese. Ya participas de esa naturaleza divina, ¿para qué? Pues para que puedas entrar en este proceso de santificación, de ser apartado, de ya no estar regresando a las tinieblas de las cuales el Señor te sacó. Alguien que realmente ha nacido de nuevo odia esas tinieblas, no quiere volver a esas tinieblas. Así es. Y bueno, el comentario es porque dice que nos redimió para Dios. Es muy importante, ¿verdad? En otro tiempo lo que éramos, estábamos bajo el maligno, pero ahora hemos sido transportados o trasladados a la luz. Hemos sido rescatados. Siempre tengo esa imaginación del comando celestial, sí, ¿verdad? Viniendo por nosotros cuando estábamos perdidos. Yo recuerdo, ¿verdad? Que el momento cuando yo me sentía más perdido, cuando yo me sentía más confundido y en tinieblas, ¿verdad? Fue cuando Jesucristo me salió al encuentro. Fue en el momento en el que yo clamé y dije, Señor, no sé a dónde voy, no sé quién soy, no sé, estoy perdido y te necesito. Si tú eres real, por favor haz algo en mi vida. Y esa noche el Señor me resplandeció, porque fue Él mismo quien me fue llevando en su soberanía y en su gracia y en su amor, ¿verdad? En su providencia a este punto. Y eso es algo que yo te quiero invitar a ti. No sé en qué punto estés, quizá estés en este punto, pero debes de saber eso, que solo hay dos familias, no existen los freelance, ¿verdad? No estás tú solo, independiente, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y es muy importante que sepas que hay un precio que ya se pagó, que hay condiciones de paz y que hay manera en la que tú puedas venir a ser un hijo de Dios. Pero tienes que pensar en eso, tienes que aborrecer tus tinieblas y tu pecado. Tiene que cambiar tu relación con Él. Pero para que esto suceda, no comienza ahí. Comienza en que reconozcas tu maldad, en que reconozcas que has pecado. Una vez que reconozcas esto, el Señor va a hacer el resto. El Señor va a comenzar a hacer una obra en tu vida. El Señor va a transformar tu corazón, te va a dar un nuevo nacimiento. Pero para esto necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas reconocerlo. Y necesitas reconocer que no puedes y que no tienes nada para traerle al Señor más que un corazón sucio para que Él lo lave y lo limpie. Reconocer que Él fue a morir por ti en la cruz del Calvario
que Él resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, y que si fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre, es porque era tu sangre la que debía haber sido derramada. Y cuando tú confías en esto, cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor, esto es confesarlo como Señor, es: ya no vivo yo, Señor, ahora te pertenezco, eres esclavo de las tinieblas, ahora quiero ser esclavo tuyo por amor, ahora quiero servirte. Antes servía, porque tú piensas que te estás sirviendo a ti mismo cuando andas en pecado, cuando andas lejos de Dios, pero no te estás sirviendo a ti mismo, no estás yendo tras de ti, estás con esas cadenas y tienes un látigo que ni siquiera puedes ver. Satanás te trae arrastrando y tú lo sabes. ¿Por qué? Por todas las consecuencias de maldad que estás viendo a tu alrededor, por la destrucción de tu familia, la destrucción de ti mismo, la corrupción de ti mismo, por cómo estás arrastrando por todo este mundo que también se está cayendo en pedazos. Y cuando tú entiendes esto, cuando entiendes y pides ayuda y clamas al Señor, el Señor viene y te rescata para Él, para Dios, para dejar de ser, ¿verdad?, de tu padre el diablo y convertirte en un verdadero hijo de Dios. Y si tú quieres ser eso, hoy puedes tomar esa decisión. Te voy a guiar en una oración. Dile: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, sé que he pecado, Señor. Perdóname porque yo pensaba que esto era libertad, el vivir para mí mismo. Perdóname porque yo pensaba, Señor, que vivía para mí mismo en verdad y que andaba tras mis propios deseos, y no es así. Era un esclavo con cadenas, arrastrado y latigado por mi enemigo Satanás. Pero hoy reconozco, Señor, hoy reconozco mi necesidad de ti. Por favor, dame vida nueva. Por favor, libértame. Por favor, hazme una nueva criatura. Déjame ver la vida y la luz, y pon en mí todas las cosas que necesito. Pon en mí ese nuevo hombre, Señor. Transfórmame, libértame. Hoy quiero seguirte, Señor. Creo que tú moriste en la cruz por mí y no lo merecías. Yo lo merecía, Señor. Creo que resucitaste y que venciste al pecado y que venciste estas tinieblas, Señor, y que abriste las puertas de mi cárcel, Señor. Y que si hoy creo en ti, tú me puedes dar esta libertad, Señor. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, esta es una decisión acompañada de fe, acompañada de una oración, pero es una decisión del corazón. Así es de que si tú hiciste esta decisión, por favor, mantente orando, hablando con Dios, leyendo la Biblia. Necesitas conseguir una Biblia si no tienes una, para que comiences a tener esta relación con Dios a través de su palabra, y congregarte. Estos 3 pasos son sumamente indispensables y necesarios para la vida de un nuevo creyente. Recuerda, si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos todos los domingos, y bueno, este jueves también vamos a tener nuestro servicio de oración, así es de que acércate, 7:30 en punto. Peticiones, rogativas, acciones de gracias. Vamos a derramar el corazón delante de nuestro Señor. Así es, te animamos a que te acerques, a que camines con el Señor. Eso es lo que queremos en Calvary, ayudarte a crecer. Como decía mi hermano ahorita, este es el discipulado. Un discípulo es uno que aprende. Chequen en los evangelios, siempre había una diferencia entre aquellos que eran la multitud, ¿verdad? Que siempre era voluble, estaba, no estaba, solo iba por su milagro, solo iba por a Jesucristo como un medio, y el momento en que Jesucristo no les sirvió para lo que ellos querían, lo desecharon. Un día gritaron Hosana, y otra semana gritaron crucifíquenle. Pero los discípulos fueron los que permanecieron con Él, son los que estaban con Él, son los que tenían una verdadera relación con Él. Y Jesucristo está buscando discípulos, y aquellos que son salvos, en verdad, son discípulos. Así de que te animo a que vengas con nosotros. Si no tienes dónde congregarte, si tienes dónde congregarte, estás creciendo en la palabra, por favor, permanece. Sé una bendición para el pastor, sé una bendición para la iglesia. Sigue creciendo en el Señor, y juntos, en cada expresión que te haya puesto el Señor, glorifiquemos a nuestro Señor. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Está 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Gedwell Road. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en Facebook, y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.